Ser bienaventurados si padecemos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí la palabra nos manda de que si padecemos conforme a la voluntad de Dios, pues que le encomendemos nuestra alma al Creador. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Aun cuando estamos padeciendo, porque no hacen cosas no buenas, la palabra nos manda a que hagamos el bien. No hacemos como los del mundo, que ellos le hacen el mal y ellos con más odio hacer lo malo. No, nosotros no. Hacemos lo bueno como quiera. Efesios 4:32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí, esta palabra nos manda a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendiciones. Les saluda el pastor Francisco Gómez de la Iglesia Jesús Rey de Reyes, Ministerio de Sanidad y Liberación. Continuamos en la enseñanza número 8 de nuestra serie llamado A ser un discípulo. Hoy, el tema de hoy es mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos de vencer el mal haciendo el bien. En esta área tenemos varios mandamientos que el Señor nos da. Y esta es una de las áreas bastante importantes, muy cruciales, ya que es una de las áreas donde por la naturaleza caída, como que se hace un poquito más difícil a veces el ser obediente. Y mientras más presente tenemos estos versículos, estos mandamientos que el Señor nos da, mientras más lo leemos, es más fácil tenerlo fresco en nuestra memoria. La palabra nos dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí la palabra nos manda a que no seamos vencidos por lo malo, es decir, el enemigo va a hacer cosas en contra nuestra, cosas que son desagradables, cosas que son injustas, porque el diablo está detrás y él no es justo. Y pues en la palabra somos amonestados como en este tiempo final, que ya es el tiempo final, seremos aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor. Dice la palabra que en una casa habrán 3 contra 2 y 2 contra 3, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, lo mismo que estén en nuestra casa, que caminen conforme a la carne, que el enemigo tenga acceso a su mente, él lo va a torcer en nuestra contra, serán nuestros enemigos. Y pues esas cosas para la carne no son agradables. Cuando una persona pues te trata injustamente, cuando hay mentira, acusaciones, falsedades, odios, rechazo, maledicencias, cuando hay cosas que se hacen injustas contra nosotros, pues la naturaleza normal caída lo que quiere es reaccionar mal, darle una mala respuesta, una mala reacción, pelear prácticamente. Entonces es bueno, estos versículos es bueno mantenerlo aquí bien presente, bien presente. Más adelante, debajo de los videos de estas enseñanzas, estaremos poniendo un enlace donde pueden leer la enseñanza escrita. Y pues así pueden tener todos los versículos, porque estos versículos es bueno aprendérselo de memoria. Mientras más los tenemos presente aquí en la mente, es más fácil de que cuando llegue ese momento desafortunado, desagradable, de que mantengamos nuestra paz. Y aunque la carne quiere responder de una manera, pues no respondemos como quiere la carne, respondemos como nos manda la palabra. Y somos mandados a vencer el mal haciendo lo bueno. El mal no lo podemos vencer con el mal, porque si nos dejamos llevar de las emociones, pues caemos en pecado. Entonces ya si caemos en pecado, el mal le pertenece al diablo, entonces ya ahí el enemigo ya toma control de la situación. Mas si hacemos lo que el Señor manda, no hay manera de perder. A veces cuando la situación se torna contra nosotros y nos ultrajan, pareciera como que al que está siendo usado para hacer lo malo está ganando, pero no, nunca ganan. No se puede ganar haciendo lo malo, porque el que hace lo malo y no se arrepiente, el Señor le juzgará. El juicio es del Señor.
y Él le pagará conforme cada una de sus obras. Al contrario, la palabra nos manda de que amemos. Nos dice la palabra en Lucas 6:27, pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La palabra nos manda que amemos a nuestros enemigos y a que hagamos el bien a los que nos aborrecen. Y uno piensa en la carne, ¿cómo voy a amar a quien me odia, a quien me hace el mal? Pero lo cierto es que el Señor es sabio. Y hay cosas que a veces a nosotros nos cuesta entender. Pero imagínense, lo que están haciendo lo malo, si creemos verdaderamente y conocemos al verdadero Dios y sabemos que Él es santo y que no va a tener por inocente al culpable, pues sabemos que el lago de fuego es real. Y lo que hacen lo malo, pues si no se arrepienten van a ir ahí. Imagínate que desafortunado que las personas, si no se apartan del pecado, si no buscan de Dios, el enemigo le puede usar para hacer cosas malas que ponen su eternidad en peligro. Si no se arrepienten, el final es muy desagradable. Entonces, por eso el Señor nos manda prácticamente que le tengamos compasión, que oremos por ellos, que le amemos, porque en realidad, como Él dijo cuando estaba siendo crucificado, no saben lo que hacen. Si supieran lo que hacen, no estuvieran haciendo lo malo. Nosotros, yo y cada uno de ustedes que me escucha, en algún momento, especialmente antes de conocer al Señor, en algún momento pecamos. En algún momento hicimos lo malo. Es obvio que no sabíamos lo que hacíamos. Porque conociendo al Señor, conociendo que solo hay dos caminos, uno que lleva a un lugar de tormento y el otro nos lleva a un lugar de paz y abundancia, donde no hay ladrones ni plaga que destruyan. ¿Quién se quiere perder una eternidad llena de gozo y de paz y abundancia para irse a un lugar miserable de fuego y ser atormentado por la eternidad con el diablo? Pues solamente cuando no se conoce al Señor se pueden hacer esas cosas. Entonces aquellos que están pecando tenemos que tener compasión y misericordia de ellos y amarle. Y a través del amor, el amor cubrirá multitud de pecados. Así podemos ganar, rescatar el alma de algunos de ellos. En Romanos 12:17 dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí el Señor nos manda, es un mandato, no paguéis a nadie mal por mal. La carne natural, cuando te hacen el mal, te hago mal de regreso. Pero no, el Señor nos manda a que no paguemos mal por mal a nadie. En Romanos 12:14 dice la palabra, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una vez más, si estamos en la carne, si estamos débiles espiritualmente, cuando nos hacen el mal, cuando nos ultrajan, de repente uno quiere maldecir. Pero cuando hacemos eso, nosotros estamos cayendo en desobediencia. Porque la palabra nos manda a bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Entonces, estos mandamientos son muy importantes. Son muy importantes. Debemos de todos mantenerlo muy presente en nuestra mente para no caer en las tentaciones que el enemigo nos pone. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si vuestro enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonas. Aquí nos manda la palabra que a nuestro enemigo le hagamos el bien. Si lo necesitan, le ayudamos. Estos son mandamientos del Señor. Y sabios somos si hacemos lo que el Señor manda. En todo lo que Él manda hay sabiduría y bendición para nosotros si somos obedientes. Estos son mandamientos, una vez más, de los más difíciles. Son de los más difíciles porque aquí tenemos que hacer algo cuando nosotros estamos siendo prácticamente lastimados. Es hacer el bien al que nos lastima. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí nos está reforzando el mandamiento. Mirad que no le pagues a ninguno mal por mal. Anterior nos manda, no pagues a nadie mal por mal. Por aquí, mirad que a ninguno pague,
que ninguno pague a otro mal por mal. Nos está reforzando de que no debemos hacer el mal a aquellos que no hacen el mal. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, no altivos, que nos asociemos con los humildes, los orgullosos. Imagínate un orgulloso, tú tienes un problema, alguien te ultraja, un orgulloso, ¿qué te va a decir si tú le pides una opinión? Es que aquel me acusó, o aquel me lastimó, o aquel me rechazó, o aquel me hizo algo totalmente malo, injusto. Un altivo te dirá, oh no, prácticamente hazle lo malo tú también, pero no. Los humildes, la humildad es una gran virtud. Esa es una virtud que debemos todos de buscar la presencia de Dios, porque Dios da gracia a los humildes. Sin humildad es difícil mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo, si no hay humildad en nuestro corazón. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Aquí nos manda la palabra que en lo posible mantengamos la paz. En lo posible. A veces el enemigo se levanta y le toma la mente a la persona, y aunque uno quiera evitar la contienda, pues ellos pelean solo, porque hay mucha motivación de pleitos a veces en algunos de ellos, cuando le hace falta libertad. Pero nosotros debemos de apaciguar la situación en lo posible. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa es otra palabra importante, la paciencia. Aquí nos manda el Señor a que seamos pacientes para con todos, y que sostengamos, que alentemos a los débiles. Hay personas que por sus debilidades son más propensas también a que el enemigo le pueda manipular negativamente. Pero debemos también de aprender a mirar los corazones, porque es obvio que algunas personas hacen lo malo no porque quieren, sino porque tienen una debilidad. Quizás necesitan sanidad emocional, o necesitan liberación de la ira o del enojo. Hay espíritus de peleas que lo tienen atados, y por eso de repente se portan de cierta manera no apropiada, pero en realidad uno nota que en el corazón ellos no lo quieren hacer, pero es como que algo es como una adicción. Quizás una persona ya sabe que la marihuana o el cigarrillo o el alcohol no le está haciendo bien, y quieren dejar esa adicción. Pero a causa de que es una adicción, es como no quiero, pero no pueden. O sea, así pasa a veces con las emociones. O sea, debemos de ser pacientes para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí nos manda el Señor a que nos edifiquemos el unos a otros, que nos alentemos, que nos demos ánimos, que nos motivemos el uno al otro. Todos tenemos un adversario, y ese adversario es un cazador profesional. Es decir, un cazador es como un depredador que mira a su presa, pero son expertos en buscar nuestra área vulnerable, nuestra área débil. Y no solamente buscan un área débil, a veces ellos causan esa área débil, porque nos causan problemas quizás en las finanzas, o en los vehículos, o en el matrimonio, o en el trabajo. Nos causan un problema, y cuando ya el problema está, ahí mandan un ataque. Entonces durante ese ataque, por en esos días de repente ellos son astutos, los de espíritus inmundos. Mientras están desarrollando ese ataque, causan de que uno no pueda dormir bien en la noche, para que uno esté más cansado. Es decir, que ellos crean una situación y lo debilitan a uno un poco. Entonces ahí vienen y mandan un ataque a las emociones de uno, a ver si uno cae en la trampa. Y entonces de repente en una debilidad, alguno de los hermanos o hermanas puede comportarse de una manera no apropiada, pero debemos de ser astutos y entender y estar alerta. La palabra nos manda a que le animemos, a que lo edifiquemos, le exhortamos, tratamos de hacerle, el enemigo lo quiere hacer flaquear, pero nosotros le damos una mano para que se mantengan de pie. Primero de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Aquí, esta palabra es importante. Cuando dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Porque en realidad, para algunos de nosotros,
es como tenemos que padecer un poquito en la carne. Por ejemplo, aún en la palabra de Dios miramos como los apóstoles, aún el mismo Señor, cómo padeció. Fue juzgado, fue criticado, fue llevado a la cárcel, fue aborrecido, fue humillado y aún luego mataron. Pero a Pablo, por ejemplo, ¿cuántas veces no fue a la cárcel? A Pedro lo metieron a la cárcel. A muchos de los discípulos le dieron lastigazos aún por predicar. Y no prediquen más en ese hombre, le metieron lastigazos. Entonces, si servimos al Señor, a veces hay que sufrir. Por ejemplo, si nos están ultrajando, nos están haciendo el mal, nos están aborreciendo, y con actitudes, con palabras, con acciones, hacen cosas para dañarnos, es como que estamos padeciendo, pero ya ahí estamos padeciendo por hacer lo bueno. Pero no solamente los que hacen el bien padecen. Hay muchos que hacen lo malo y padecen también. Porque el diablo, ahora sí él es el diablo, él está lleno de odio para los buenos y para los malos. A los que somos de Dios no quiere hacer mal porque somos del Señor. Pero los que no son del Señor, como quiera le hace mal porque son de Él. Él no le importa, Él hace daño a todo. O sea, bienaventurados y padecemos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí la palabra nos manda de que si padecemos conforme a la voluntad de Dios, pues que le encomendemos nuestra alma al Creador. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Aun cuando estamos padeciendo, porque no hacen cosas no buenas, la palabra nos manda a que hagamos el bien. No hacemos como los del mundo, que ellos le hacen el mal y ellos con más odio hacer lo malo. No, nosotros no. Hacemos lo bueno como quiera. Efesios 4:32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí, esta palabra nos manda a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí esta palabra más que nada es para los hermanos y hermanas, porque obviamente los que están allá afuera que no se arrepienten, pues no están perdonados, porque no están arrepentidos. Esta palabra es más que nada para los hermanos y las hermanas en Cristo, porque aún entre aquellos que están firmes en la fe, el enemigo en un momento de debilidad causa una confusión y puede pasar un conflicto. Pues en la palabra miramos como Pablo y Bernabé hubo un conflicto y se separaron temporalmente. Y eran apóstoles ambos de Jesucristo, personas con unción y con poder, llenos del Espíritu Santo. Y aún personas que, usadas por Dios enormemente, aún estas personas puede haber el enemigo crea una confusión. Pero la palabra aquí nos manda que seamos bondadosos el uno con el otro. Aquí el Señor nos está dando una solución para que si el enemigo logra meter cizañas, aún entre los hermanos y hermanas, que si respondemos de esta manera, si mantenemos esta escritura presente y ambos, los dos lados, que el enemigo logró causar algo, actuamos de esta manera, pues ese conflicto no llega a tener ningún fruto malo. Porque si somos bondadosos el uno con el otro, misericordiosos, si nos perdonamos el uno a otro, pues entonces el problema ahí se resuelve. Aquí el Señor está dando una medicina en avanzado para que si el enemigo pone un mal, ahí está la sanidad. La sanidad para este problema es ser bondadoso y perdonarnos el uno al otro. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. No es fácil resistir todos los ataques que nuestros adversarios nos manda. En esos días malos Él viene a causar problemas, nos pone el cónyuge, los hijos, la familia del cónyuge, nos pone a todo el mundo el que pueda. Los hermanos de la iglesia en el trabajo, Él causa problemas como Él puede. No ataca la salud. Entonces, para estar firme en ese día malo, tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Hay una serie de enseñanzas que tenemos titulada Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. Ahí se habla de este tema, son 25 enseñanzas. Yo les exhorto que la miren si quieren aprender a pelear la batalla espiritual, si quieren ser fortalecidos en el espíritu y entender las estrategias de nuestros adversarios. Pero es importante que tenemos que tener toda esa armadura. Aun con la armadura de repente como que cuando llegan esos misiles como que nos empujan un poquito para atrás. Pero si estamos preparados para la guerra no nos tumba. Pero si nos llega un dardo del enemigo y no tenemos armadura, pues ahí somos lastimados y heridos.
Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El Señor es nuestra ayuda. Tenemos un adversario, por aquel Señor nos da esa palabra hermosa que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. En esos momentos delicados donde somos atacados por las tinieblas, tenemos un intercesor, tenemos alguien que nos ama y que entiende nuestras aflicciones y debilidades, porque Él también cuando estuvo con nosotros fue tentado por las tinieblas. Aún el Señor fue tentado, pero a diferencia de nosotros, Él no pecó. Nosotros sí hemos pecado, pero Él no. Pero Él conoce las aflicciones, Él sabe las dificultades que el enemigo nos pone. Entonces el Señor es misericordioso para con nosotros. Le buscamos cuando estamos en esos aprietos y el Señor nos escucha, el Señor nos ayuda. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, voy a leer hasta el 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí el Señor nos está diciendo, una vez más reforzándonos, el no pelear de regreso, el mantener nuestra paciencia, que al que nos pida que le demos. Si no quieren poner a pleito de que tú vas esto, que tú lo otro, mira, aquí está, te damos más. Quieren la camisa, no, porque esa camisa es mía, sí, mira, te doy hasta otra, te doy 2, no pasa nada. O sea, el Señor no está prácticamente mandando que al que le pidamos, al que quiera hacer lo malo, pues le damos más. Si alguien quiere pelear con nosotros, pues nosotros mantenemos nuestra paz. Estas son de las palabras difíciles. Ahora bien, son difíciles, pero el Señor lo hizo. A Él le pegaron y Él no trató de defenderse. A Él le pegaron y se quedó en paz. Ahora sí que el Señor nos da estos mandamientos, pero Él mismo lo cumplió. Él siendo Dios, lo cumplió. A Él le ofendieron, a Él le criticaron, a Él lo acusaron, a Él lo acosaron, a Él lo metieron a la cárcel, lo humillaron, le pegaron y Él ni se defendía. Lucas 6, 22 al 23. Alégrense en aquel día y salten de gozo cuando son perseguidos por mi causa. Qué maravilloso es el Señor. Yo sé que muchos dirán, ¿cómo me voy a alegrar cuando esté siendo perseguido? El Señor dice, alegraos cuando somos perseguidos. Porque así hacían con sus profetas. Es decir, aquellos que somos perseguidos por el diablo, que somos aborrecidos, es porque le servimos al verdadero Dios. Pero dice la palabra que alegraos, porque grande será nuestra recompensa en los cielos. Ellos nos aborrecen, pero el Señor nos ama. Ellos nos degradan, pero el Señor nos enaltece. El Señor dice, alegraos cuando digan todo tipo de mal de vosotros. Lucas 12, 11 al 12. Cuando los arresten y hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Propónganse en no preparar ninguna defensa de antemano. Aquí el Señor nos está preparando. Es que nos van a aborrecer, nos van a acusar, nos van a tratar de meter a la cárcel. Aquí el Señor está hablando cuando los arresten y hagan comparecer ante las sinagogas o ante los gobernantes o ante las autoridades de la justicia. Es decir, nos van a acusar y nos van a hacer comparecer a las cárceles o a los tribunales, en iglesias nos van a acusar también. Pero el Señor dice, no se preocupen. Oye, ¿cuándo los arresten? Es decir, ¿cuándo los arresten? Es decir, que muchos de nosotros que le servimos al Señor, es solo cuestión de tiempo de que seremos arrestados. Pero el Señor dice, no preparen ninguna, es decir, no te preocupes por abogado, no te preocupes por preparar una defensa. Yo te daré la palabra. El enemigo hará cosas en contra nuestra, pero el Señor nos manda que mantengamos nuestra paz. ¿A qué lo está diciendo? Porque no van a hacer el mal. Obviamente, a los discípulos. ¿Cuáles de los discípulos? Pues el mismo Señor fue a la cárcel. Los demás discípulos, muchos de ellos fueron a la cárcel. En ocasiones varios juntos, por predicar.
lo metieron a la cárcel. Por sanar a un enfermo, lo metieron a la cárcel. Por hacer el bien, porque lo que no tienen discernimiento, aquellos que muchas veces los religiosos son los que más nos aborrecen. Lo que dicen amar a Dios, pero no le conocen y aborrecen la obra de los discípulos de Jesucristo, nos van a aborrecer. No aborrecen. Ellos son los primeros que van a acusarnos, que son falsos, que mira lo que están haciendo esos locos, que aquello. Y no, porque nos aborrecen, porque no conocen al que le servimos. No entienden la obra que hacemos. Entonces, cuando nos arresten, es decir, van a pasar cosas como esa en muchos de nosotros. Alegraos y no nos preocupemos. No necesitamos abogados porque tenemos uno poderoso que está sentado allá arriba en su trono. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si el mundo os aborrece, el Señor nos está dando entendimiento, que no nos aflijamos. Una familia que vino a la iglesia hace un tiempo atrás y muy contento estaban. El esposo estaba muy contento y habló conmigo. Oh, sí, qué bueno, yo quiero sí entregar mi vida a Dios y así voy a tener, pues así ya me voy a llevar bien con todos y así voy. Como él pensaba que por entregar su vida a Cristo iba a ser como que el mundo lo iba a amar ahora. Y yo le dije claramente que es cierto que no regresó después de eso. Yo le dije, ciertamente eso es como la ilusión que venden ahí afuera las religiones, de que si entregamos nuestra vida a Dios, es como que todo va a ser bonito. Y ciertamente todo va a ser bonito allá arriba. Si verdaderamente guardamos la palabra de Él, le somos fieles hasta el fin, recibiremos una corona maravillosa, seremos reyes, sacerdotes para el Señor. Pero mientras llega ese momento, estamos aquí en el mundo, que está lleno de maldad y controlado por el maligno. Los que aman al Señor verdaderamente no van a amar a nosotros, pero son más los que no le aman que los que le aman. Por lo tanto, muchísimo nos van a aborrecer. Los que no le conocen a Él no aborrecen a nosotros. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que a Él le aborrecieron primero. O sea, como a Él le aborrecieron, a nosotros nos van a aborrecer. Hay personas que dicen, pastor, yo no sé por qué aquí y allí me aborrecen. Pues si verdaderamente, si conocen la verdad, si hay luz en vosotros, le van a aborrecer muchas personas. Esa es la realidad. Las tinieblas no soportan la luz. Ahora bien, el diablo está lleno de odio y él pone odio aún en los que son del mundo. Malo es si nos odian siendo del mundo y haciendo lo malo, es una pena. Pero si nos odian porque no hemos arrepentido del pecado, si nos odian porque nos hemos apartado del mundo, si nos odian porque somos obedientes al Señor, bienaventurados somos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. El sufrimiento del rechazo y del odio hacia nosotros, de las críticas, de la calumnia, de la blasfemia, de las acusaciones, de las persecuciones, es temporal. Es por un ratito, todo pasa y es el tiempo final. Pero la recompensa que recibiremos, si con la misericordia de Él nos mantenemos firmes hasta su venida que está muy cerca, esa recompensa es eterna. Así que el sufrimiento temporal no se compara con lo que recibiremos eternamente. Mateo 10, 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo de ser como el maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a lo de su casa. Al padre de familia, es decir, si a él lo llamaron Belzebú, porque al Señor lo llamaron Belzebú. ¿Quién? Los religiosos lo acusaron. Ese no echa y no sana a los enfermos, no echa fuera demonios, sino por el príncipe de los demonios, por Belzebú. Al Señor lo acusaron. Al santo que nunca pecó, lo acusaron. Aquel que solo vino e hizo el bien, lo acusaron. Al dador de vida, al que vino a dar su vida por nosotros para rescatarnos de la perdición, a él acusaron. Imagínense qué harán con sus discípulos. Si al padre de familia, al Señor lo llamaron Belzebú, lo acusaron, pues cuánto más a nosotros sus discípulos. Estas palabras
Estas enseñanzas son indispensables para lo que somos sus discípulos. Porque de qué manera queremos ser discípulos y no, si no entendemos el precio a pagar. Hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Bienaventurados aquellos de ustedes que toda la familia se vuelvan discípulos del Señor, porque entonces van a tener paz y no van a estar divididos 3 contra 2. Pero en los hogares donde el cónyuge sí y la esposa no, o la esposa sí y el esposo no, o donde la familia están juntos, eso no es agradable. Mientras más luz haya, mientras más nos acerquemos, porque pronto habrá un reavivamiento, mientras más nos acerquemos a ese reavivamiento, y aún más cuando se inicie ese reavivamiento, el odio va a ser más manifiesto hacia nosotros. Ahí sí que cuando se haga ese reavivamiento, aquellos que, aunque sean muy religiosos, que hoy te tratan de hermano y hermana, aún muchos de la familia que dicen ser hermano y hermana en Cristo, que son supuestamente cristianos, cuando ya se inicie ese reavivamiento, va a haber más luz en muchos y en muchas. Y aquellos que son de las tinieblas, que están llenos de oscuridad, nos van a aborrecer con deseo de matarnos. Y estas personas, por el odio que Satanás le pone en sus corazones, con tal de hacernos daño, son capaces de hablar, de hacer todo tipo de mentira. Pero eso sí que no podemos vencer con orgullo, porque qué difícil es el que te ultrajen y aún tus seres queridos se vuelvan contra ti, y que tú tengas orgullo. ¿Cómo lo resistes? Se requiere ser humilde. Si somos humildes, ellos hacen lo que digan, no es agradable como quiera, pero como hay humildad en nuestros corazones, pues nos vivimos para agradar al mundo. Aunque digan todo tipo de mal de nosotros, que nos llamen brujos y tantas cosas, como el diablo, a mí mismo me han llamado de toda cosa. El que nos llamen todas esas cosas no es agradable, especialmente si son personas cercanas. Pero si vivimos para agradar a Cristo y no al hombre, pues con que yo agrade a Dios, no importa que no agrade al hombre. Si agrado a Cristo, con eso estoy más que satisfecho. Marcos 11, 25 al 26. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Seremos ofendidos. Ahora sí que la realidad es que todos hemos ofendido en algún momento y todos hemos sido ofendidos. Y desafortunadamente, hasta que seamos más perfeccionados, que lleguemos a esa estatura de ese varón perfecto que es el Señor, muy probable que todavía de momento en una debilidad ofenderemos a alguien. Pero entonces aquí la palabra nos manda a que perdonemos, aunque nos ultrajen, aunque levanten todo tipo de calumnia y de mal contra nosotros. ¿Qué nos manda el Señor? A que perdonemos. Aquellos que nos maldicen, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos odian, le perdonamos. Le perdonamos. Le perdonarle, esto no significa que tenemos que tenerlo de cerquita, ¿verdad? Porque si alguien está lleno de maldad, la palabra nos manda que con aquellos que tienen otra doctrina, ni siquiera le abramos la puerta de nuestra casa. Si tienen otra doctrina y por eso nos aborrecen, lo perdonamos, pero eso no significa que lo tenemos que tener en nuestra casa para que nos sigan maldiciendo. Al contrario, la palabra nos manda que ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Los que están del mal, en lo posible, aún sean familia, aún sea la papá, la mamá, el primo, el tío, si están llenos de mal y después de muchas amonestaciones, como quiera están prestados para el mal, pues le perdonamos y los bendecimos. Pero en lo posible, si no es posible poner una distancia, esa distancia es conveniente y sabia. Perdonamos a todos, pero no tenemos que estar conviviendo con los que están entregados a la maldad. No en lo posible. En algunos casos no es posible porque a veces el hermano, el tío, el primo, la mamá, el tío, el papá, y por un tiempo hay que vivir ahí porque no hay dinero para uno mudarse o lo que sea, o la casa de ellos, o cualquier cosa. Pero tan pronto esté la oportunidad de uno separarse de ese lugar, es mejor tomar su espacio. Colosenses 3:12. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí nos dice la palabra que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, que tengamos misericordia. Esa es otra palabra muy bonita y que tenemos que pedir al Señor, cultivarle en nuestros corazones. Tenemos que tener misericordia para los demás. Si tenemos humildad y misericordia, ya es mucho más fácil lidiar con las adversidades.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una vez más nos manda a perdonar, a hacer el bien, a amar, a tener misericordia, a tener compasión por los demás. Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí nos manda la palabra tenemos que ser cuidadosos con los hermanos y las hermanas, debemos de perdonar a todo, no condenemos en lo posible a nadie. Recién hablé un poquito de esa palabra y tenemos que tener mucho cuidado, a menos que tengamos esa convicción de que verdaderamente estamos corrigiendo a alguien, juzgando justamente conforme a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque si nos pasamos de una línea prácticamente nos estamos juzgando a nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 6:12, perdonanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí el Señor nos manda que cuando oremos, ¿qué hagamos? Que siempre perdonemos a los demás. Pedimos perdón a Dios así como nosotros perdonamos a los demás. Debemos de perdonar. Mateo 5:43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí en esta escritura el Señor nos resume muchos de los mandamientos. Nos dan varios mandamientos juntos, o nos lo resume la mayoría de lo que hablamos. Dice que amemos a vuestros enemigos, que bendizamos a los que os maldicen, que hagamos el bien a los que os aborrecen, que oremos por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Gracias por estar con nosotros en esta enseñanza de hoy. Esta es la palabra que tenía para ustedes. Que el Señor les bendiga. Le miro hasta nuestra próxima transmisión.